Realmente no quería hacer este video porque soy consciente de la cantidad de hate que me va a caer. Así que antes de que me quemen la casa o yo saque la guitarra para pegarles a todos, te voy a pedir que tengas la mente abierta y no te dejes llevar por la nostalgia o opiniones de otros. Este video será con puros fines de entretenimiento y yo no busco decir que yo tengo la verdad absoluta. Es más, es solo mi opinión, pero lo refutaré con datos y pruebas dichos en la misma serie. Dicho eso, el final de un show más me parece horrible. Y no solo el final en sí, sino toda la última temporada. Se llega a ver la notable decadencia tanto en los personajes como en la trama. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, déjenme explicarles. Toda la última temporada perdió seriedad, lógica y esencia de un show más. Pero bueno, nunca va a faltar el que diga: oye, pero un show más nunca ha sido serio ni lógico, solo le estás buscando fallos a una serie para niños. Y no, un show más tiene momentazos y bastante serios. Es más, varios de estos momentos son los mejores de la serie. Pero no es lo que vengo a hablar ahorita. A ver, ¿por qué digo que perdió la seriedad? Ok, ignorando el hecho de que toda la temporada transcurre en un domo en el espacio, trama que ya habían hecho y decidieron repetirla, solo que esta vez pues en el espacio, esto le quita bastante el factor serio, porque la serie jamás se trató sobre astronautas. Nunca nadie quiso ir al espacio en esta serie. ¿Por qué ahora de la nada esto sucede? Pues para mí eso es un punto muy en contra, porque no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, si habían episodios donde habían ido al espacio, ¿por qué ahora sería un factor decisivo o importante cuando ya habían ido hasta volando? Un show más jamás trató de ser pretenciosa. Y ahora de la nada me estás diciendo que el parque es parte de un experimento por unos científicos sin fundamentos que aparecieron de la nada y que los adopta una asociación de la que jamás habíamos oído hablar antes. ¿Saben qué es lo peor de esto? Que pudo haber quedado mejor trabajado si hubieran hecho la asociación secreta de los parques, la cual ya conocíamos, e incluso Benson ya era parte de, pero no, se sacaron personajes nuevos solo para que la trama pudiera avanzar sin ningún tipo de lógica. A ver, se los explico. Se supone que el Mellard y los científicos determinaron que eran aptos para una misión que ni siquiera se molestaron en preguntarles. ¿Y por qué rayos habría un sistema de reclutamiento de agentes que trabajan en el parque? El único que habla con lógica acá es Benson, ni siquiera es Gibbs o Aileen, que son hasta más inteligentes en algunos momentos. No, es Benson. Y lo logran convencer solo porque juegan con un trauma de abandono, poniéndolo en una cámara de simulación donde muere solo porque abandonó el espacio. Eso es jugar bastante sucio, la verdad, y es un episodio bastante triste si lo ves en retrospectiva, pensando en que Benson realmente no quería estar ahí y no tenía por qué. Pero ok, digamos que querían meter un lore un poco más serio. Entonces, ¿por qué rayos siguieron haciendo episodios episódicos en la última temporada? Los pudieron haber aprovechado para desarrollar un poco más el lore nuevo que se estaba construyendo. Pero no, siguieron repitiendo tramas viejas de episodios de que solo tienes que ver una vez. No es necesario verte toda la última temporada para entender por qué están en el espacio, porque después de todo es un show más. Ya habían ido antes, ¿por qué ahora sería diferente? Ah, pues porque un hechicero lo hizo. Pudieron haber tratado de meterle más lógica a todo esto. Digo, si ya se van a poner en modo serios, pues al menos háganlo bien. Pero no, siguieron con los episodios randoms. Y eso pues no termina de cuajar, porque o estás tratando de ser serio o estás tratando de hacer episodios que solo es para ver una vez. Y acá pues ninguna de las dos. No funciona porque no termina de ser una trama episódica, pero tampoco es algo concreto. Y sí, puede que algunos episodios tengan más continuidad, pero sigue sin sentirse que ocupas ver todos los episodios al pie de la letra para poder entenderle. Llegan al punto donde incluso repiten tramas pasadas, como la guerra de bromas. Pero bueno, podría perdonarle todo eso si no fuera por lo que hicieron en el tramo final de la serie, y es que intentaron de hacer a Papaleta al protagonista. En un episodio de la nada se nos revela que Papaleta tiene poderes telepáticos así, de la nada, porque sí, y que el villano principal es Antipapaleta, otro personaje del cual nunca habíamos mencionado y que quieren que compremos que él es el malote de turno. Y les voy a decir por qué todo esto del origen de Papaleta está mal. Para empezar, el señor Mellard sabía todo desde un principio. Sin embargo, nunca mencionó de que Papaleta era especial, que es más, al contrario, lo llegaba hasta a menospreciar y demostrar que no confiaba en él y que no le tenía para nada de fe. O sea, le cambiaron toda la personalidad al señor Mellard para que esto tuviera sentido. Sin mencionar que están reciclando el típico cliché del hermano malvado, que de hecho ya habían usado con los bebés espaciales. Y Clark Bane
Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Por qué nunca se nos mostró a Papaleta que tenía poderes o tan siquiera que tenía algo de potencial? Esto no es nada nuevo. En Dragon Ball con Gohan lo hicieron. Siempre se nos decía que tenía un gran potencial. O es más, no nos vayamos tan lejos. En Hora de Aventura, su serie hermana, siempre se nos mostró que Jake era algo especial, ya que era el único que tenía poderes y su hermano no. Sus papás tampoco tenían poderes. Sin embargo, cazaban demonios. Ya desde ahí puedes intuir que están construyendo algo, y en efecto construyeron todo el arco de Jake extraterrestre, siendo algo bastante creíble y que sí termina de encajar en el mundo de Hora de Aventura, porque siempre dejaron un hueco para poder contar la historia de forma distinta. En este caso, Papaleta siempre fue un viejo que se le debía proteger. Si querían hacer algo como de la profecía, hubieran utilizado a Skips, que era la opción perfecta. Se sabe su historia de origen, que tiene contactos, que es inmortal, que es amigo de dioses, deidades, demonios y hasta de la mismísima muerte. Que por cierto, todos estos personajes que ya mencioné son entes divinos y superpoderosos, que jamás siquiera voltearon a ver Papaleta. Me vas a decir que los guardianes de la juventud eterna, el dios del básquetbol, Gary, o siquiera la mismísima muerte reconocieron a uno de los balances universales más importantes de todos? ¿Cómo siquiera es eso posible? La muerte prácticamente debería ser omnisciente. Los guardianes de la juventud deberían de tener esa información. Y sin embargo, no, ninguno, o sea, como digo, ni siquiera lo voltearon a ver, ni siquiera les importó, o mínimo ni se los mencionaron, así como que, oh, este cabezón podría ser especial en un futuro. Es más, hasta nos mostraron humanos parecidos a Papaleta. Sin irnos tan lejos, hasta los mismos papás se parecen. Y a ver, pudieron haberla arreglado diciendo que toda esa especie fue a la Tierra y que bueno, era como un culto o una familia, pero no, Papaleta es adoptado, ni siquiera es hijo biológico de Mellard, cayó en un meteorito. O sea, Mellard tiene esa apariencia extraña y su mamá también, pero sí son de la Tierra. ¿Ven por qué digo que no tiene sentido? Es que ni siquiera les llamaba la más mínima atención, como por qué ellos no sabían nada de la historia de Papaleta, o si sí sabían, por qué nunca lo dijeron, nunca dijeron nada. De verdad eligieron la peor opción posible de protagonista en este arco. Es que hasta los mismos personajes dudaron de que si Papaleta era el elegido. Mi mayor problema con este final es que se sacaron cosas sin sentido con un lore inventado cuando ya no era necesario, y toda la última temporada estuvieron repitiendo tramas repetitivas y aburridas que a nadie le interesan. Porque escuchame una cosa, si vos sos una persona que defiende el final, cuando yo digo que el final es malo, no me refiero a la última escena de todos 25 años después. Es más, ni siquiera me refiero al último capítulo, me refiero a todo el cierre en sí de todo el último arco, es decir, el arco anti-Papaleta que abarca toda la última temporada. Simplemente está mal estructurado y apresurado. Ay, pues si no te gusta el final, hazlo tú. A ver, es que ni siquiera es necesario que yo mismo lo haga. La serie misma ya hizo episodios así que pudieron haber sido el final perfecto. Ya tienen mejores episodios que funcionan como el final de un show más, como la salida 9B, la guerra de los formatos 2, la crisis espacial de los patitos, la película de un show más, o hasta la graduación de Rigby. O sea, si todos estos escenarios se hubieran construido de mejor manera para que si fueran el final, hubieran quedado de putísima madre con elementos que ya estaban integrados y hubiera quedado excelente. Porque, a ver, admitámoslo, un show más está alargada y todo el mundo lo sabe, y a empezar de la quinta temporada para adelante la serie se hace más aburrida. Y esto no lo digo yo, esto es una opinión en general. A cualquier persona le puedes decir cuál es tu episodio favorito de un show más y probablemente te van a mencionar de los primeros episodios. ¿Por qué? Porque son los más icónicos y también son los mejores, porque esos sí tenían la esencia. A empezar de la quinta o incluso sexta temporada, la serie empieza a ser un poco repetitiva con todo eso de los triángulos amorosos de Mordecai. Pero ok, todo sea por el desarrollo del personaje, supongo. Pero, ¿y la trama? Se les olvidó por completo y por eso trataron de meter todo el lore en la última temporada. Pudieron haber empezado desde la temporada 3 como Hora de Aventura. Y a ver, yo sé que no hay que comparar series, pero es que de verdad, o sea, pudieron haberlo hecho y quedaba bien. O usar uno de los finales que ya dije. El más perfecto para mí es la salida 9. De hecho, like y hago un video sobre eso. Pero, ¿por qué estos se me hacen mejores finales? Y pues es simple, porque tienen elementos y lore ya establecidos anteriormente. Pero bueno, nunca va a faltar el que me dice de que por qué le estoy buscando lógica a un show más. Y a ver, gente, es que existe algo llamado lógica interna y lógica externa. Por supuesto que en lógica externa no tiene sentido que revivan personas fallecidas o viajen en el tiempo, le borren la memoria,
o de que todas estas cosas pasen, sino que son perfectamente posibles en el universo de un show más. Y esa es la lógica interna. Son cosas que ya habían usado antes, mientras que en lógica interna no tiene sentido que Papaleta sea un extraterrestre y él sea el protagonista en adelante. Para darles un mejor ejemplo, todos conocemos Skips dentro de la serie. Dentro de la serie, pues tiene sentido de que Skips sea un Yeti inmortal. Sentaron las bases y pues bueno, un hechicero lo hizo. Pero digamos que de la nada, Skips ahora, en vez de ser un Yeti inmortal, es un gorila que se muere en cada capítulo como Kenny de South Park. Solo porque sí. ¿Ves lo estúpido que suena eso? Pues básicamente eso es lo que hicieron con Papaleta. Lo convirtieron en un extraterrestre de un día para el otro, cuando incluso ya nos habían mostrado gente de la Tierra parecida a él. Es más, como ya dije, hasta sus papás se parecen. Básicamente quisieron meter todo en la última temporada y por eso se siente comprimido y aburrido y apresurado a la vez. Es que es fascinante. Ni siquiera haciendo una temporada mala a propósito se puede hacer tan malo, ni mandado a hacer. Es que es increíble. Y por eso termina quedando tan mal, tan forzado e incoherente. Pero bueno, recuerden que es solo mi opinión y si no lo compartís, pues está bien. Si veo que este video tiene apoyo, haré 2 videos donde me extenderé más del por qué la película o la salida 9B son mejores finales. Y bueno, yo soy Kepspele y nos vemos la próxima semana.